Vuelve a casa, humíllate, o nunca más verás a tus nietos. Ese mensaje me lo mandaba mi esposo el 1 de cada mes, sin falta. Como quien paga una factura. Lo leí ese martes de febrero parada en la banqueta, con el sol de las 2 de la tarde golpeándome en la cara. Tenía el currículum arrugado todavía en la mano. Acababa de salir de una entrevista que no duró ni 3 minutos. La señora Guerrero no me tendió la mano. Salió de su oficina con los brazos cruzados y me dijo, desde el marco de la puerta, con una voz que no era exactamente fría pero tampoco era amable: recibimos una llamada esta mañana, antes de que usted llegara. Nos informaron que usted tiene un problema con la bebida. Yo llevaba 40 minutos esperando en esa silla de plástico, con los zapatos limpios aunque la suela izquierda ya empezaba a despegarse, con el celular viejo, de esos que solo sirven para llamar, apretado en la mano. El mismo celular en el que, cada 1 de mes, aparecía ese mensaje. Eso no es verdad, le dije. Mi voz sonó más pequeña de lo que yo quería. Yo no bebo. No he bebido en mi vida. Esa llamada la hizo mi esposo. Ella bajó la vista hacia sus papeles. Lo siento mucho, dijo, y cerró la puerta. Volví a mirar la pantalla. El mensaje seguía ahí. Y yo entendí, parada en esa banqueta con el currículum todavía arrugado en la mano, que él siempre llegaba antes que yo. A cada puerta, a cada teléfono, a cada persona que podría haberme ayudado. No con golpes, con palabras dichas en el momento correcto, al oído de las personas correctas. 4 años, 61 años de vida, y un hombre que yo llamé esposo, borrándome del mundo en silencio, sin dejar marcas. Mi nombre es Patricia Morales, y esto es lo que me hicieron. Pero antes de contarles todo, necesito pedirles algo. Si están escuchando esto y han sentido alguna vez que alguien les quitó su lugar en el mundo, si conocen esa sensación de llegar a una puerta que debería estar abierta y encontrarla cerrada sin entender por qué, déjenme un comentario, solo una palabra, aquí, para saber que no estoy contando esto sola. ¿De qué ciudad me escuchan hoy? Tengo 61 años, y durante 4 años mi propio esposo se dedicó a destruirme. No con gritos, no con amenazas visibles, con algo mucho más difícil de demostrar, con la voz correcta, en el momento correcto, diciéndole a las personas correctas exactamente lo que necesitaban escuchar para alejarse de mí. Pero para que entiendan bien lo que pasó, tengo que llevarlos un poco atrás. Porque esta historia no empieza en esa oficina de recursos humanos, empieza mucho antes. Empieza, si soy honesta, el día que decidí que un hombre me necesitaba y confundí eso con amor. Yo nací en Guadalajara, la tercera de 5 hermanos. Mi papá trabajaba en una ferretería y mi mamá lavaba ropa ajena los martes y jueves para ayudar. No éramos pobres de los que pasan hambre, pero el dinero en mi casa siempre era un tema serio, de esos que los adultos discuten en voz baja cuando creen que los niños ya están dormidos. Desde chica aprendí que si uno quería algo, tenía que ganárselo. Nadie te lo iba a regalar. Estudié la secundaria con becas. Aprendí mecanografía en una máquina prestada. A los 19 años ya trabajaba como recepcionista en el consultorio del doctor Armenta, un médico general del centro de la ciudad que me trató siempre con respeto y que fue, durante casi 4 décadas, el lugar donde yo fui alguien. No solo respondía el teléfono. Con el tiempo aprendí a llevar la agenda, a manejar los expedientes, a cobrar, a tratar a los pacientes cuando llegaban asustados o con dolor. El doctor Armenta me decía que yo era la columna del consultorio. Y aunque nunca me pagó lo que merecía, yo llegaba temprano y me iba tarde porque ese lugar era mío en algún sentido que no sé explicar con otra palabra. Ahí conocí a Rodrigo. Rodrigo Fuentes llegó un mediodía de octubre con un dolor en la espalda baja que resultó ser muscular. Tenía 42 años, era vendedor de materiales de construcción y tenía esa manera de hablar que algunos hombres tienen, directa, segura, como si siempre supieran exactamente lo que van a decir. Me trató bien ese día. Me saludó por mi nombre cuando lo llamé al consultorio. Me dio las gracias cuando le entregué la receta. A la semana siguiente volvió.
Dijo que quería checar su presión. A la siguiente semana volvió otra vez. Yo tenía 43 años. Llevaba 8 años viuda de mi primer esposo, que murió de un infarto antes de que nuestros hijos terminaran la escuela. Había criado a Daniela y a Marco sola, con mi sueldo y con lo poco que quedó de una pequeña herencia de mi suegra. No me quedaba mucho tiempo para pensar en mí misma. Y cuando alguien de repente empieza a verte, a preguntarte cómo estás, a traerte un café de la esquina porque pasé por ahí y me acordé de que lo tomas sin azúcar, una lo agradece. Una lo agradece más de lo que debería. Me casé con Rodrigo ese mismo año. Marco tenía 22, Daniela 19. Los dos vinieron a la boda. Marco abrazó a Rodrigo. Daniela me apretó la mano antes de que empezara la ceremonia y me dijo al oído: «Mamá, ¿estás segura?» Yo le dije que sí. Le dije que Rodrigo era un buen hombre, que ella lo iba a ver con el tiempo. Los primeros años fueron buenos, o eso me dije a mí misma durante mucho tiempo. Rodrigo era trabajador. Pagaba las cuentas, no tomaba, no andaba en malos pasos. Pero había algo en él que yo fui notando despacio, como se nota el olor a humedad en una casa. No de golpe, sino poco a poco, hasta que un día ya no puedes ignorarlo. Le molestaba cuando yo tenía una opinión diferente a la suya. Le molestaba cuando yo recibía una llamada de mis hermanos. Le molestaba cuando el doctor Armenta me felicitaba por algo delante de él. No lo decía con palabras. Lo decía con el silencio de después, con la manera en que ponía el plato en la mesa, con esa mirada que tenía, larga y quieta, que me hacía sentir que yo había hecho algo malo sin saber exactamente qué. Cuando el doctor Armenta se jubiló y cerró el consultorio, yo tenía 56 años. Rodrigo dijo que ya no necesitaba trabajar, que él ganaba suficiente, que para qué iba a andar de mandadera por ahí si en su casa no faltaba nada. Yo acepté. Error mío. El primero de muchos que no supe ver a tiempo. La primera llamada que Rodrigo hizo a una empresa donde yo había dejado mi currículum fue en abril, cuando yo tenía 57 años y llevaba casi un año intentando reincorporarme al mundo laboral. Yo no lo supe en ese momento. Tardé meses en entender lo que estaba pasando, porque al principio parece coincidencia. No quedó seleccionada. El puesto ya fue cubierto. En este momento no tenemos vacantes. Pero después de la 7ª llamada rechazada, empecé a notar algo. Que algunas de esas recepcionistas me miraban diferente cuando yo llegaba a entregar mi currículum en persona. Que una señora mayor en una clínica, una señora que se apiadó de mí, me dijo en voz baja: «Mire, yo no debería decirle esto, pero aquí recibieron una llamada sobre usted». Tardé otros 3 meses en descubrir que era Rodrigo, y cuando se lo reclamé, él me miró con esa calma que a mí siempre me heló la sangre y me dijo: «Te estoy protegiendo, Patricia. Una mujer de tu edad no necesita andar trabajando. Quédate en tu casa». Esa noche dormí en la orilla de la cama, de lado, con los ojos abiertos, mirando la pared. Y no dije nada más. Todavía no. Regreso al martes de febrero. Regreso a esa silla de plástico blanco, a esa puerta que se cerró en mi cara, a ese currículum arrugado en mi mano. Salí a la calle. El aire estaba quieto. Me senté en la banqueta de enfrente porque mis rodillas ya no aguantaban más. Saqué el celular y marqué el número de mi mamá. Sonó 4 veces. 5. 6. Nunca contestó. Hacía ya 8 meses que mi mamá no me contestaba el teléfono. 8 meses desde que Rodrigo fue a hablar con ella. 8 meses desde que mi propio hijo Marco me dijo, sin mirarme a los ojos: «Mamá, papá Rodrigo dice que si no vuelves a casa, ya no vas a poder ver a los niños». Los niños. Renata, de 7 años. Emilio, de 5. Sofía, de 3. Los hijos de Marco. Mis nietos. Las 3 personas en el mundo por las que yo habría hecho cualquier cosa. Me quedé sentada en esa banqueta hasta que el sol empezó a bajar, sin saber a dónde ir, sin saber a quién llamar, pensando que quizás Rodrigo tenía razón, que quizás yo era demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado sola para seguir peleando, pensando que quizás lo más fácil era rendirse. Pero entonces pasó algo pequeño.
Algo que en ese momento no supe entender, pero que con el tiempo comprendí que fue el primer hilo del que tiré para que todo comenzara a deshacerse. Una señora mayor se detuvo frente a mí en la banqueta. Me miró un momento y me dijo, ¿se siente bien, señora? Y yo, por primera vez en 4 años, no supe qué contestar, porque nadie me había preguntado eso. Nadie, en 4 años. Y algo dentro de mí, muy adentro, muy quieto, empezó a moverse. La señora se llamaba Consuelo. Tendría unos 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo bajo y un delantal de cuadros azules que olía a jabón de lavanda. Tenía las manos de quien ha trabajado toda la vida, nudosas, seguras, del tipo de manos que uno nota porque transmiten algo que las palabras no siempre logran. Me preguntó si quería un vaso de agua. Le dije que no hacía falta. Me trajo uno de todas formas. Nos quedamos calladas unos minutos. Ella en una silla de metal que había sacado de su casa, yo todavía en la banqueta, con el vaso entre las manos. El agua estaba fría y yo la tomé despacio, como si mi cuerpo hubiera olvidado que tenía sed. Como si hubiera olvidado, también, que merecía que alguien se detuviera. ¿Vive por aquí?, me preguntó. No, le dije. Vine a una entrevista. Ella asintió. No preguntó más. Y yo agradecí ese silencio más de lo que puedo explicar. No era el silencio incómodo de quien no sabe qué decir. Era el silencio generoso de quien entiende que a veces uno no necesita ser interrogado. Solo acompañado. Cuando me despedí y empecé a caminar hacia la parada del camión, algo había cambiado. No sé cómo describirlo con exactitud. Era como si ese vaso de agua fría me hubiera recordado algo que yo llevaba meses olvidando, que todavía existía, que todavía había alguien en el mundo capaz de detenerse y preguntarme si me sentía bien. Que esa pregunta tan simple, ¿se siente bien, señora?, podía pesar más que 4 años de silencios y puertas cerradas. Pero para que entiendan de dónde venía ese pensamiento que empezó a crecer dentro de mí esa tarde, tengo que contarles quién era yo antes de todo esto. No la Patricia de la silla de plástico blanco, la otra, la que trabajó, crió, aguantó y construyó durante décadas. Porque nadie llega a los 61 años así, de la nada. Uno llega cargando todo lo que vivió. Mi primer esposo se llamaba Aurelio. Aurelio Rivas, un hombre tranquilo, de pocas palabras, que olía a diésel y a café y que nunca en su vida levantó la voz para hablar conmigo. Fue chofer de reparto durante 17 años. Cargaba bultos, manejaba largas horas, llegaba a casa con las manos ásperas y aún así me preguntaba cómo me había ido. Era el tipo de hombre que no decía «te quiero» con frecuencia, pero que nunca se fue a dormir sin asegurarse de que yo estuviera bien. Murió un miércoles de noviembre. Infarto masivo, a los 48 años, mientras descargaba cajas en una bodega del centro de la ciudad. Yo me enteré por teléfono, con la voz de un desconocido diciéndome que fuera al hospital civil. Marco tenía 14 años, Daniela 11. Los dos estaban en la escuela cuando recibí esa llamada, y yo tuve que ir a recogerlos después, sabiendo lo que ellos todavía no sabían. No lloré frente a ellos. Me metí al baño, abrí la llave del agua fría y esperé a que el ruido del chorro tapara lo que yo necesitaba sacar. 10 minutos. Después me limpié la cara, me miré al espejo y me dije, ahora tú, Patricia, ahora te toca a ti. No porque fuera valiente, sino porque no había nadie más. Eso fue lo que hice. Durante los siguientes 12 años, me tocó a mí. Trabajé doble turno casi 3 años para pagar el velorio, liquidar las deudas que Aurelio había dejado sin querer y cubrir los útiles escolares de los niños. Hubo meses en que llegué a casa a las 9 de la noche con los pies hinchados. Calenté lo que hubiera en el refrigerador y me senté a revisar las tareas de Marco antes de acostarme. Hubo navidades en que les di a los niños un regalo pequeño y les dije que Santa Claus ese año venía con poco, porque había muchos niños en el mundo. Ellos nunca me reclamaron nada. Eso me dolía más que cualquier queja. La resignación de un niño es una de las cosas más pesadas que uno puede cargar. El doctor Armenta me permitía salir un poco más temprano los viernes para llegar a las juntas de la escuela.
Nunca me descontó ese tiempo. Era un hombre bueno, de los que ya escasean. Marco era buen estudiante, callado, ordenado, del tipo de niño que dobla su ropa antes de dormir. A veces, cuando yo llegaba tarde y él ya había calentado los frijoles y puesto la mesa, me quedaba mirándolo desde la puerta de la cocina y sentía algo que no era solo orgullo. Era una mezcla de amor y culpa. Porque un niño de 14 años no debería tener que calentar los frijoles para su mamá. Y yo lo sabía, y no podía hacer nada al respecto. Daniela era diferente, más brava, más de hablar, de preguntar, de cuestionarme todo. A los 16 ya me decía que yo trabajaba demasiado, que merecía descansar, que algún día íbamos a estar mejor. Yo le decía que sí, mija, claro que sí, mientras doblaba ropa a las 11 de la noche, y estuvimos mejor. Con el tiempo, estuvimos mejor. Marco terminó la preparatoria, consiguió trabajo en una empresa de logística, se casó con Lorena a los 27 años. Daniela estudió enfermería, se fue a vivir a Monterrey, y aunque la extrañaba cada día, me gustaba saber que estaba construyendo algo propio lejos de casa. Yo me quedé en Guadalajara. Yo siempre me quedé. Cuando Rodrigo llegó a mi vida, yo tenía 43 años, una casa pagada. La casa que Aurelio y yo compramos juntos con años de ahorro y un crédito que yo terminé de liquidar sola, con el nombre de los dos en la escritura, y un trabajo que me sostenía con dignidad. No era la mujer más rica del barrio, pero era una mujer de pie, con todo lo mío, con todo lo que había construido con estas manos sin que nadie me lo regalara. Eso era lo que yo era, una mujer de pie. El noviazgo con Rodrigo fue bonito, tengo que admitirlo. No me gusta negar las cosas buenas, porque si no las cuento, tampoco se entiende por qué una se queda, por qué una aguanta, por qué una confunde todo durante tanto tiempo y se siente tonta al mirar hacia atrás. Rodrigo me llevaba flores los domingos, rosas rojas, siempre rosas rojas, que yo ponía en el florero de vidrio verde que tenía en la sala desde los tiempos de Aurelio. Me invitaba a cenar en lugares sencillos pero limpios. Me preguntaba por mis hijos. Recordaba sus cumpleaños. Una vez le compró a Daniela unos aretes para su graduación de enfermería, sin que nadie se lo pidiera. Ella los recibió con una sonrisa cortés que ahora entiendo que era la de alguien que ya sospechaba algo, pero no quería arruinar la alegría de su mamá. Una tarde de invierno, cuando Marco enfermó de una gripa muy fuerte y yo me quedé sin dormir 2 noches seguidas para cuidarlo, Rodrigo llegó el tercer día con un caldo de pollo en una olla tapada con papel aluminio. Lo puso sobre la mesa de la cocina sin decir mucho. Solo me miró y dijo: «Ahora descansas tú, Patricia, ya llegué yo. Eso fue lo que me enamoró. No las flores, esa olla de caldo». Porque una mujer que lleva 12 años haciéndolo todo sola no necesita que la lleven a restaurantes bonitos. Necesita que alguien le diga, aunque sea una vez, que puede sentarse, que ya no tiene que ser ella, que hay alguien que carga con algo. Pero había señales, claro que las había, y yo las vi, y decidí no verlas. La primera vez que noté algo raro fue en una cena familiar, unos 6 meses antes de la boda. Rodrigo y Marco estaban hablando de fútbol, muy amigos ya los dos, y yo dije algo sobre un partido, un comentario sin importancia, y Rodrigo me miró con una sonrisa que no era exactamente de burla, pero tampoco de respeto, y dijo: «¿Qué sabrás tú de eso, Patricia?». Marco se rió. Yo no dije nada. Tomé un sorbo de agua y bajé la vista hacia el plato como si no hubiera pasado nada. La segunda señal fue cuando le conté a Rodrigo que el doctor Armenta me había dado un pequeño bono de fin de año. Me preguntó de cuánto era. Se lo dije. Asintió despacio y dijo: «¿Y a ti para qué te da bonos si no eres doctora?». No dije nada tampoco. ¿Por qué no dije nada? Esa pregunta me ha robado el sueño más noches de las que puedo contar. Y la única respuesta honesta que he encontrado es esta: porque tenía miedo. No miedo a Rodrigo todavía, miedo a quedarme sola, miedo a los domingos vacíos, miedo a llegar a los 50 y que nadie me trajera una olla de caldo cuando yo estuviera enferma. Miedo a confirmar que había construido todo sola y que seguiría siendo así para siempre. Ese miedo me costó muy caro. Después de la boda,
Marco y Rodrigo se hicieron muy cercanos. Iban juntos a ver partidos. Rodrigo le prestó dinero una vez para un problema con el coche de Lorena. Marco empezó a llamarlo jefe, en broma al principio y luego ya sin la broma. Yo lo miraba y me decía que era bonito que se llevaran bien, que Marco había crecido sin su papá y que merecía tener eso. Pero poco a poco, sin que yo pudiera señalar el momento exacto, algo cambió en mi hijo. Cuando yo le comentaba algún problema con Rodrigo, Marco empezaba a encontrarle razón a Rodrigo. Cuando yo decía que algo me había dolido, Marco me decía que yo era muy sensible, que así eran los hombres de su generación, que no había que hacerle tanto. La primera vez que Marco me repitió, casi con las mismas palabras, algo que Rodrigo me había dicho a mí en privado el día anterior, sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima. Me di cuenta de que mi esposo y mi hijo hablaban de mí cuando yo no estaba, que Rodrigo le estaba contando su versión, y que Marco la estaba recibiendo como si fuera la única que existía. Daniela lo supo antes que yo. La última vez que vino a Guadalajara, 2 años antes de ese martes de febrero, me sacó a caminar sola al parque de la colonia. Se aseguró de que Rodrigo no estuviera en casa. Y me dijo, mirándome directo a los ojos, «Mamá, ese hombre te tiene controlada». Yo le dije que no exagerara, que Rodrigo era complicado, sí, pero que todos los matrimonios tenían sus cosas, que ella vivía lejos y no sabía cómo era en realidad. «¿Cuándo fue la última vez que saliste sola con tus amigas?», me preguntó. No supe contestar. «¿Cuándo fue la última vez que gastaste en algo para ti, solo porque se te antojó?», tampoco supe. Daniela me apretó la mano con fuerza. Tenía los ojos brillosos y la voz firme, esa voz que yo reconocía desde que ella era niña y había decidido decir algo aunque costara. «Mamá, yo te conozco desde que nací, y tú ya no eres tú». Esa noche me fui a dormir dándole vueltas a sus palabras, y a la mañana siguiente decidí que Daniela estaba equivocada, que era joven, que no entendía lo que era un matrimonio largo, que el amor no siempre era fácil y que aguantar no significaba rendirse. Pasaron 2 años. Daniela dejó de venir. Yo dejé de contarle las cosas para no preocuparla. Y Rodrigo siguió en la casa, con su mirada quieta, su silencio pesado y esa manera tan suya de hacerme sentir que yo siempre había hecho algo malo sin saber exactamente qué. Fue semanas después de ese martes de febrero cuando recibí la llamada que me partió por dentro de una manera que ya no tiene remiendo. Era Lorena, la esposa de Marco. Llamó un jueves por la noche, cuando Rodrigo estaba en el otro cuarto viendo televisión. Habló rápido, en voz muy baja, como quien sabe que tiene poco tiempo, como quien cargó ese secreto varios días y ya no pudo más con él. «Patricia, necesito decirle algo. Rodrigo fue esta semana a hablar con Marco. Le dijo que usted había ido al trabajo de Marco borracha, que armó un escándalo en la entrada del edificio, que varios compañeros la vieron. El cuarto se me fue de lado». «Eso no pasó, Lorena. Yo no fui al trabajo de Marco esta semana. No salí de este departamento en 3 días. Tengo el tobillo inflamado y apenas puedo caminar». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Lo sé», dijo Lorena, muy quedito. «Por eso le llamé». Colgué. Me quedé parada en la cocina, con el teléfono todavía caliente en la mano, escuchando a Rodrigo cambiar los canales en la sala con esa calma tan suya, esa calma de hombre que nunca tiene dudas, que nunca parece cargar con nada. Ya no solo me estaba cerrando puertas afuera, ahora me estaba inventando una vida falsa dentro de mi propia familia, fabricando escenas que nunca ocurrieron, sembrando en mi hijo una imagen de mí que yo no reconocía y que Marco estaba aceptando sin hacer una sola pregunta. Y lo más doloroso no era lo que Rodrigo estaba haciendo. Lo más doloroso era que Marco lo estaba creyendo sin preguntar. Mi propio hijo me estaba borrando, igual que el mundo me borraba. Despacio, sin ruido, como si fuera lo más natural. Esa noche no dormí. Me levanté de la cama sin hacer ruido. Fui a la cocina y me senté en la silla del rincón, la misma silla donde yo tomaba mi café cada mañana desde hacía 18 años. La misma silla donde un día Aurelio me había dicho que la casa ya era nuestra, completamente nuestra, y que nadie nos la podía quitar.
Saqué de la cajita de metal que guardaba en el cajón más bajo del aparador un papel doblado en 4 partes. La escritura. La casa. Mi nombre ahí, solo el mío, desde que Aurelio murió, y el notario me explicó que yo era la única titular. Lo había olvidado durante años. O quizás lo había dejado de ver porque con Rodrigo en casa, uno deja de sentir que las cosas son suyas. Uno deja de sentir, incluso, que uno mismo es suyo. Lo leí despacio esa noche, cada línea, como si lo leyera por primera vez. Y lo guardé de nuevo en la cajita. Pero esta vez, antes de cerrar el cajón, lo pensé un momento. Todavía era mía. Y me pregunté algo que ya no pude seguir evitando. ¿Hasta cuándo iba a poder seguir aguantando todo esto? ¿Y qué quedaba de mí cuando ya no pudiera más? Durante las semanas que siguieron a esa llamada de Lorena, yo seguía haciendo lo mismo de siempre. Me levantaba, preparaba el desayuno, lavaba los platos, veía a Rodrigo salir a trabajar y me quedaba sola en la casa con el silencio y el ruido sordo de la calle. Esperaba. Volvía a ver el teléfono. Volvía a guardar la escritura en la cajita de metal del cajón. Pero algo había cambiado adentro. Era muy pequeño todavía, como una semilla que uno no sabe si va a crecer, y que uno tampoco se atreve a nombrar porque nombrarlo lo hace real, y lo real tiene consecuencias. No era fuerza, no era valor, era solo una pregunta que ya no podía acallar. ¿Hasta cuándo? La respuesta llegó un domingo de octubre. Marco llamó un jueves para invitarnos a comer el fin de semana en su casa. Cumpleaños de Renata. 7 años. Yo había guardado desde agosto un vestidito rosa con florecitas bordadas en el cuello, envuelto en papel de China, escondido en el fondo de mi closet para que Rodrigo no lo viera y dijera algo. Porque para entonces yo ya escondía las cosas que compraba. Ya pedía de más en el mercado y guardaba los pesos sobrantes en una bolsita dentro de uno de mis zapatos. Ya vivía con cuidado, como quien camina sobre un piso que puede romperse en cualquier momento. Y lo más triste es que ya ni lo notaba. Ya era tan natural como respirar. El domingo llegamos a casa de Marco a la 1 de la tarde. Lorena había cocinado arroz rojo, pollo en salsa verde, frijoles de olla con epazote. La mesa estaba puesta bonita, con un mantel de cuadritos y globos de color rosa atados a las sillas. Las ventanas estaban abiertas y por ellas entraba ese aire tibio de octubre que en Guadalajara huele a tierra mojada y a bugambilia. El olor a comida caliente me llenó el pecho de algo que hacía mucho no sentía, algo parecido a pertenencia, algo que me recordó que yo también había tenido eso, una mesa así, una casa así, antes de que todo se fuera apagando. Emilio y Sofía corrieron hacia mí cuando entré. Los abracé fuerte y los olí. Ese olor de niño chiquito a champú de manzanilla y a galleta de animalitos que una nunca olvida. Sofía me apretó el cuello con sus bracitos y no me soltó por un buen rato. Yo cerré los ojos. Solo un segundo. Solo para guardar eso. Renata estaba al fondo del jardín, junto a Rodrigo, quien había llegado antes que yo porque había ido directo desde un mandado. Los dos hablaban de algo que no pude escuchar. Rodrigo tenía una mano sobre el hombro de la niña, con esa actitud suya de hombre tranquilo, de hombre que sabe exactamente dónde pararse en cada escena. Cuando Renata me vio, no corrió. Se quedó parada un momento, mirándome con esos ojos grandes que heredó de su papá, y luego caminó despacio hacia mí. La abracé. Ella me dejó abrazarla, pero no me abrazó de regreso. Tenía el cuerpo un poco tieso, como los niños cuando les piden que saluden a alguien que no conocen bien. «Abuela», me dijo, con una voz muy seria para ser una niña de 7 años. «¿Es verdad que a veces te pones muy mal y no te acuerdas de las cosas?» El jardín se me heló. «¿Quién te dijo eso, mi amor?» Ella volteó hacia donde estaba Rodrigo. Él estaba ya hablando con Marco junto a las sillas de plástico del patio, de espaldas a nosotras, como si no escuchara nada. Como siempre. Esa era su especialidad, sembrar y retirarse antes de que la semilla germinara. «Nadie», dijo Renata, y se fue a jugar con sus hermanos. Me quedé parada en medio del jardín con el paquete del vestido en las manos. El sol de octubre me pegaba en la nuca.
Sentí las rodillas flojas, esa sensación de cuando el cuerpo siente algo que la mente todavía no ha terminado de entender. Miré a Renata alejarse. 7 años. Una niña de 7 años. Y ya. Durante la comida, Rodrigo estuvo amable. Con todos. Contó un chiste que hizo reír a Marco. Le preguntó a Lorena por su mamá. Le partió el pastel a Renata con mucho cuidado, como el abuelo más cariñoso del mundo. Sirvió agua a los niños antes de que la pidieran. De vez en cuando me pasaba la salsa o me preguntaba si quería más. Me tocó el hombro una vez al levantarse, como si fuéramos una pareja normal en un domingo normal. Esa era su manera. Afuera, frente al mundo, era el hombre atento, el esposo considerado, el abuelo paciente, y yo era la que tenía un problema. Siempre yo. Fue al final de la comida cuando pasó lo que me rompió. Los niños habían ido a ver la televisión en el cuarto de Renata. Lorena estaba en la cocina guardando lo que había sobrado, y yo podía escucharla mover los recipientes con esa discreción de quien quiere desaparecer del cuarto a propósito. Solo quedábamos Rodrigo, Marco y yo en la mesa con los platos sucios y el mantel manchado de salsa. La tarde caía suave por las ventanas. Marco revisaba su teléfono. Rodrigo tomó un sorbo largo de café, lo puso sobre la mesa y dijo, sin apuro, sin drama, con la misma voz con que uno habla del precio del gas. Patricia, Marco y yo hemos estado platicando. Creemos que deberías ver a un médico, alguien que te ayude con lo del estrés, con la memoria, con cómo te has puesto últimamente. Yo lo miré, luego miré a Marco. Marco tenía los ojos fijos en la pantalla del teléfono. ¿Tú también crees eso?, le pregunté. Mi voz sonó tranquila. No sé cómo, pero sonó tranquila. A veces el cuerpo nos hace ese favor de esconder lo que está pasando adentro. 1 segundo. 2. 3. Es que sí, mamá. Lorena y yo lo hemos notado. Rodrigo tiene razón en que deberías checar cómo estás. No grité. No tiré nada. No me puse a llorar ahí en la mesa como una parte de mí quería. Me limpié la boca con la servilleta de papel. La doblé con cuidado. No sé por qué la doblé. Supongo que las manos necesitan hacer algo cuando uno no puede decir nada. La puse sobre el plato y dije, está bien, con permiso. Voy al baño. Me levanté. Caminé por el pasillo oscuro. Pasé frente al cuarto donde se escuchaban los dibujos animados y las risas de los niños. Ese sonido despreocupado que uno escucha diferente cuando por dentro le está pasando algo muy grande. Entré al baño. Cerré la puerta. Eché el seguro. Y ahí me quedé. Con el ruido apagado del televisor llegando desde adentro. Con el olor a jabón de tocador y a humedad de azulejo. Con mis manos apoyadas en el lavabo y el agua fría corriéndome por los dedos. Con mi cara en el espejo mirándome a mí misma. No a la Patricia que Rodrigo llevaba 4 años describiendo, a la otra, a la que estaba detrás de los ojos, callada, esperando. Pensé en Renata preguntándome si era verdad que no me acordaba de las cosas. 7 años. Una niña de 7 años, con esa pregunta en la boca. Alguien le había puesto esas palabras ahí. Alguien le había dicho algo para que ella me mirara de esa manera en el jardín, con el cuerpo tieso y los ojos serios, como si yo fuera una persona de quien hay que cuidarse. Y yo sabía quién. Siempre había sabido quién. Pensé en Marco sin levantar la vista del teléfono cuando le pregunté si él también lo creía. Ese silencio de 2 segundos que dolió más que cualquier respuesta. Ese silencio que decía, sí, mamá, pero no quiero decirte que sí en voz alta porque entonces tendría que mirarte a los ojos. Mi hijo. Mi niño de 14 años que calentaba los frijoles cuando yo llegaba tarde, que se dormía en el sofá esperándome, que me preguntaba si había comido. Ese mismo. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo se fue yendo? ¿Cuándo Rodrigo encontró la manera de entrar ahí, a ese lugar que era solo de nosotros dos, y cambiarle la imagen que tenía de mí? No lo sé. Nunca lo sabré exactamente. Probablemente fue despacio, igual que todo lo que hacía Rodrigo. Una palabra aquí, una insinuación allá, un gesto de preocupación falsa en el momento justo. Y Marco, que nunca tuvo un padre,
que había aprendido a confiar en los hombres de una manera que yo no supe proteger, lo fue creyendo todo sin darse cuenta de que lo estaban usando. Y eso quizás sea lo que más me dolió de todo lo que pasó. No que Rodrigo me hubiera hecho daño a mí, sino que para hacérmelo había tenido que pasar por encima de mi hijo. Y ahí, en ese baño pequeño de la casa de mi hijo, con 61 años encima y 4 de humillación guardada, me hablé a mí misma por primera vez en mucho tiempo. Patricia, ya, hasta aquí. No fue un grito, ni siquiera fue una decisión como las que uno toma de golpe, con adrenalina y llanto. Fue una certeza, quieta, fría, irreversible, como cuando se apaga una llama y uno sabe que no va a volver a prender. No porque alguien la haya apagado, sino porque el aire ya no alcanza. Basta. Me miré las manos debajo del chorro de agua. Las mismas manos que habían cargado a Marco recién nacido a las 3 de la madrugada. Las mismas manos que habían firmado el crédito de la casa cuando Aurelio ya no estaba y el notario me miraba con lástima. Las mismas manos que habían manejado expedientes médicos durante 15 años con una letra tan clara que el doctor Armenta decía que mis archivos eran los más ordenados que había visto en su vida. Las mismas manos que habían calentado frijoles a las 9 de la noche para que mis hijos no se durmieran con hambre. Las mismas manos que habían doblado servilletas en mesas de extraños esperando entrevistas que nunca iban a ocurrir. Esas manos no pertenecían a una mujer que necesitaba que un médico le arreglara la memoria. Esas manos pertenecían a una mujer que había sostenido a su familia sola durante 12 años y que llevaba 4 más aguantando cómo le desbarataban el mundo, pieza por pieza, con una paciencia y una precisión que yo tardé demasiado en reconocer como lo que eran, un plan. Cerré la llave del agua, me sequé. Me miré una vez más al espejo, sin lágrimas, sin rabia visible, solo con esa claridad nueva que dolía de una manera extraña, limpia, como cuando uno se saca una astilla que tenía clavada desde hace mucho tiempo y el alivio y el dolor llegan juntos. Salí del baño. Me despedí de Lorena con un abrazo más largo de lo normal. Ella me apretó fuerte y no dijo nada, pero yo sentí en ese abrazo que ella sabía, que siempre había sabido. Besé a los niños en la frente, uno por uno. A Renata le acaricié el pelo un momento más de lo necesario. Ella no lo notó. Estaba mirando la televisión. Le dije a Rodrigo que me había dado dolor de cabeza y que prefería irme en camión para que él se quedara con Marco el tiempo que quisiera. Él asintió con esa sonrisa suya, esa sonrisa de hombre razonable, generoso, comprensivo. Marco ni levantó la vista. Caminé hacia la puerta con el vestido de Renata todavía en la mano. En el umbral me di cuenta de que se me había olvidado dárselo. Me quedé parada un segundo, mirando ese paquete pequeño envuelto en papel de China, el vestidito rosa con florecitas bordadas que yo había guardado desde agosto, que había escondido en el fondo del closet para que Rodrigo no lo viera. Luego lo dejé sobre la silla de la entrada, sin decir nada, y seguí caminando. El camión olía a diésel y a plástico caliente. Me fui sentada junto a la ventana, con el bolso sobre las rodillas, mirando cómo los colores de la tarde se iban apagando sobre los techos de las casas. Una señora mayor frente a mí traía unas bolsas del mercado. Un muchacho dormitaba con los audífonos puestos. Una pareja de jóvenes se reía de algo en el teléfono. La vida normal de un domingo en una ciudad que no sabe nada de lo que a uno le está pasando por dentro. Y a veces eso, el simple hecho de que la vida siga, de que el mundo no se detenga a mirar, es lo más solitario de todo. Alguien una vez me dijo que las decisiones más importantes de la vida no se toman con la cabeza, sino con el cuerpo, que uno las siente antes de pensarlas, que hay un momento en que el cuerpo simplemente sabe que no puede más, y ese saber llega antes que cualquier argumento o razón. Como cuando uno está cargando algo muy pesado y los brazos ceden solos, sin pedir permiso. Ese domingo en el camión, con el sol cayendo y la ciudad pasando por la ventana, mi cuerpo ya sabía. Mi cabeza iba apenas alcanzando. No pensé en Rodrigo, no pensé en Marco, no pensé en nada de lo que había pasado en esa mesa
ni en el jardín, ni en el pasillo oscuro frente al cuarto de los niños. Pensé en la escritura. Pensé en ese papel doblado en 4 partes dentro de la cajita de metal. En mi nombre ahí, solo el mío. En los 18 años que Rodrigo había vivido en esa casa, sin que su nombre apareciera en ningún documento oficial. En que él nunca lo había considerado importante, porque nunca se le ocurrió que yo lo consideraría importante a mí. Eso fue su primer error. Para cuando bajé del camión ya tenía el principio de una idea, no un plan completo, solo el principio, una dirección, una puerta que todavía estaba abierta. Esa noche, mientras Rodrigo dormía, no me metí a la cama. Me senté en la mesa de la cocina con un papel y una pluma y escribí 3 cosas. 3 solamente, sin adornos, sin explicaciones largas, porque cuando uno finalmente sabe lo que tiene que hacer, no necesita mucho papel para escribirlo. Lo que tenía, lo que podía hacer, y lo que necesitaba para hacerlo. Lo que tenía era la casa. Lo que podía hacer era usarla. Lo que necesitaba era tiempo, silencio, y que Rodrigo no sospechara nada. Guardé el papel doblado dentro del zapato izquierdo, debajo del plantillo, junto a los pesos que llevaba semanas juntando. Me lavé las manos despacio, como si hubiera terminado algo. Como si ese gesto tan simple fuera también una forma de decirme, ya está, ya empezó. Apagué la luz de la cocina y en lugar de irme a la cama, fui al teléfono fijo de la sala. Marqué el número de Daniela y esperé. Eran las 11 de la noche. Ella contestó al segundo timbre, con esa voz un poco asustada de quien recibe llamadas tarde. «¿Mamá? ¿Pasó algo?» «Nada urgente», le dije, muy quedito. «Solo quería preguntarte algo. ¿Sigue en pie lo que me dijiste la última vez que viniste? Que si algún día necesitaba algo, lo que fuera, tú estabas». Un silencio breve. Luego la escuché respirar despacio, como quien está eligiendo las palabras con cuidado. «Mamá», dijo Daniela. «Claro que sí, siempre». «Bien», le dije. «No me preguntes nada todavía. Solo quiero que sepas que pronto voy a necesitar que me ayudes a hacer una cosa. Una sola cosa». «¿Qué cosa?» «Todavía no puedo explicarlo bien, pero cuando sepa exactamente cómo, te llamo». «Mamá, me estás asustando». «No te asustes», le dije. «Por primera vez en mucho tiempo, no hay nada de qué asustarse». Hubo un silencio del otro lado. Luego, muy suave, escuché que Daniela lloraba. No con ruido. Esa manera silenciosa de llorar que tienen las personas que aprendieron a no hacer escándalo con sus emociones. Yo la dejé. No dije nada. A veces el llanto de alguien que te quiere es la única prueba que te queda de que todavía eres real. Colgué. Me quedé parada en la oscuridad de la sala, escuchando la respiración tranquila de Rodrigo en el cuarto. Fui al cajón del aparador. Saqué la cajita de metal. Abrí la escritura y la leí una vez más a la luz tenue que entraba por la ventana desde el poste de la calle. Mi nombre, solo el mío. Las letras ahí, impresas, firmes, inamovibles, como las únicas palabras que nadie había podido tocar en 4 años. La doblé de nuevo con cuidado, como si fuera algo valioso, que lo era. La guardé. Cerré el cajón sin hacer ruido. Rodrigo llevaba 4 años cerrándome puertas, llegando antes que yo, borrándome despacio con su voz amable y su calma de hombre que nunca duda. Había cerrado la puerta del trabajo. Había cerrado la puerta de mi madre. Había cerrado la puerta de mi propio hijo. Había sembrado sus palabras en la cabeza de mi nieta de 7 años. Había mandado sus mensajes el primero de cada mes como quien cobra una deuda, seguro de que tarde o temprano yo me iba a quebrar y a volver arrastrando los pies, humillada, sin nada. Pero había cometido un error que los hombres como él cometen siempre: creer que porque uno aguanta, uno no ve. Creer que el silencio es lo mismo que la resignación. Creer que una mujer que no grita es una mujer que ya se rindió. Había una puerta a la que él nunca le había prestado atención, porque pensó que yo tampoco se la prestaba. La puerta de mi propia casa. Y esa puerta, todavía, era mía. Solo mía.
mi nombre en el papel, mis manos en la llave, mis 18 años de café en la silla del rincón. Y eso era lo único que necesitaba para empezar. Los primeros días después de esa llamada a Daniela, no cambié nada. Eso era lo más importante, no cambiar nada. Que Rodrigo no notara ninguna diferencia. Que yo siguiera siendo la misma Patricia silenciosa que preparaba el desayuno, lavaba los platos y se iba a dormir en la orilla de la cama. La misma de siempre. La que él ya tenía bien calculada. La que él creía que ya no podía sorprenderlo. Pero adentro, cada movimiento que hacía tenía un propósito. El primer lunes fui al banco. No al banco donde Rodrigo y yo teníamos la cuenta conjunta. Fui a una sucursal diferente, en otra colonia, caminando casi 40 minutos porque no quería tomar el camión de siempre y arriesgarme a encontrar a alguien conocido. La señorita que me atendió tenía como 22 años y me explicó todo con paciencia, sin preguntarme nada que no necesitara saber. Le pregunté si con mi credencial era suficiente. Me dijo que sí. Deposité los 400 pesos que traía en la bolsa, los mismos que había ido juntando de a poco durante semanas en la bolsita dentro de mi zapato, peso por peso, con la discreción de alguien que ha aprendido que la libertad a veces empieza así, con monedas guardadas en el lugar donde nadie mira. 400 pesos. Ese fue el primer ladrillo. Al día siguiente guardé 100 más. A la semana, 200. No era mucho. Pero era mío. Completamente mío. Y nadie en el mundo sabía que existía. Esa cuenta era el único lugar en mi vida donde Rodrigo no podía llegar antes que yo. Esa misma tarde pasé por una papelería y saqué copias de la escritura de la casa, de mi acta de matrimonio y de mi credencial. Pagué con monedas que había separado desde el día anterior. Las copias las guardé en un sobre amarillo que escondí dentro del forro de mi maleta vieja, la que Rodrigo nunca abría porque le parecía que olía a encierro. A veces uno agradece los prejuicios de los demás. El segundo paso fue Daniela. La llamé desde una caseta telefónica que había a 3 cuadras de la casa, porque no quería que Rodrigo revisara el historial del teléfono fijo. Era una caseta de esas que ya casi no existen, con la cabina de plástico rajada y un letrero escrito a mano que decía que no se aceptaban llamadas de larga distancia. Usé una tarjeta que compré en la tiendita de la esquina. Le conté todo a Daniela. No a medias, como la primera vez. Todo. Las llamadas a las empresas, la escena del cumpleaños de Renata, lo de Lorena, lo que le había dicho a mi madre, el mensaje de 1 de mes, la silla de plástico blanco, la señora Guerrero cerrando la puerta. Los 4 años completos, contados desde el principio hasta ese martes de febrero, sin saltarme nada. Daniela no dijo nada durante mucho rato. La podía escuchar respirar del otro lado de la línea. Cuando habló, lo hizo despacio, eligiendo cada palabra como quien pisa terreno desconocido. ¿Y la casa, mamá? ¿La escritura sigue a tu nombre? Sí. ¿Rodrigo firmó algo alguna vez? ¿Alguna vez lo metiste a la escritura? Nunca. Otro silencio. Más corto esta vez. Entonces, tienes todo lo que necesitas, dijo. Me fui a buscar a un abogado. Daniela me recomendó uno de confianza, un señor mayor que atendía en un despacho pequeño de la colonia americana, un despacho con estantes de madera llenos de libros y una planta de escritorio que de milagro seguía viva. Un hombre de unos 65 años que escuchó mi historia sin interrumpirme, sin cambiar la expresión, con esa manera que tienen algunos profesionales de hacerle sentir a uno que lo que está contando importa y que lo han escuchado antes, pero no por eso lo tratan como algo menor. Al final me dijo algo que yo necesitaba escuchar de alguien que entendiera de leyes. Señora, usted es la única propietaria de ese inmueble. Su esposo no tiene ningún derecho legal sobre esa casa. Si usted decide pedirle que se retire, él está obligado a hacerlo. ¿Y si no quiere? Para eso existe la autoridad. Salí de ese despacho con pasos distintos. No más largos, no más rápidos, solo distintos, como de alguien que ya sabe a dónde va y ya no necesita convencerse en el camino. Durante las siguientes 3 semanas, Rodrigo no notó nada. Seguía saliendo a trabajar, llegando a cenar, viendo la televisión.
durmiendo con esa respiración pareja de hombre sin culpa. Seguía siendo el mismo hombre de siempre, tranquilo, seguro, convencido de que yo no tenía a dónde ir. Convencido de que yo era exactamente lo que él había construido durante 4 años, una mujer sin salidas. Lo que él no sabía era que cada día yo sacaba algo de la casa. Poco a poco, sin prisa. Con la misma paciencia con que él había construido su daño, yo estaba construyendo mi salida. Una chamarra, unos zapatos, mis medicamentos de la presión, las fotos de mis hijos de niños, el rosario de mi mamá que guardaba en el cajón de mi buró desde hacía 30 años, mis documentos, lo que me pertenecía a mí, que era más de lo que parecía cuando uno empieza a contarlo con cuidado. Cada cosa que sacaba la llevaba en mi bolsa y la iba guardando en casa de mi vecina Esperanza, una señora de 68 años que vivía 2 casas adelante y que desde que yo era recién casada me guardaba las llaves por si algún día se me olvidaban. Esperanza nunca me preguntó nada. Solo me abría la puerta con esa cara tranquila suya, me dejaba acomodar mis cosas en su cuarto de triques, olía a naftalina y a ropa limpia guardada hace tiempo, y me daba un vaso de agua de Jamaica que siempre tenía fría en el refrigerador. Hay personas así en la vida, que no preguntan, que solo abren la puerta, y que a veces eso es todo lo que uno necesita para seguir adelante. El jueves de la 3ª semana, Daniela llegó a Guadalajara en el camión de las 6 de la mañana. Yo la esperé en la central envuelta en un suéter, aunque no hacía tanto frío, porque me había levantado a las 4 sin poder seguir durmiendo y necesitaba hacer algo con el cuerpo. Cuando la vi bajar con su mochila y sus tenis gastados, con ese gesto suyo de buscar con los ojos antes de encontrar, me eché a llorar sin querer. Ella me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Ya llegué, mamá, ya llegué». Y yo pensé que hacía mucho tiempo que no escuchaba esas palabras y que no sabía cuánto las necesitaba hasta que estaban ahí. Ese mismo día, mientras Rodrigo estaba en el trabajo, sacamos lo último. Daniela cargó las bolsas sin quejarse, sin apresurarnos, con una serenidad que me sorprendió y me sostuvo. Yo cargué la cajita de metal con la escritura. Cerramos la puerta. Yo me quedé un momento parada en el umbral, mirando hacia adentro, hacia ese espacio que durante 18 años había sido el lugar donde yo cocinaba, dormía, callaba y esperaba. La sala con los muebles que yo había escogido antes de que Rodrigo llegara. La cocina donde había preparado miles de desayunos que nadie agradeció. El florero de vidrio verde en la repisa, sin flores porque Rodrigo hacía mucho tiempo que había dejado de traerlas, vacío como tantas otras cosas. Me despedí en silencio. No de él, de lo que yo había sido ahí adentro, y jalé la puerta. Nos fuimos a casa de Esperanza esa noche, y al día siguiente, muy temprano, antes de que Rodrigo llegara a buscarme, tomamos el camión a Monterrey. Yo miré por la ventana cómo Guadalajara se iba quedando atrás, los techos, las antenas, el cerro al fondo, y no sentí nostalgia todavía. Sentí algo más parecido al alivio de quien ha estado conteniendo el aliento demasiado tiempo, y por fin puede soltar el aire. Lo que pasó después fue exactamente lo que el abogado me había dicho que iba a pasar. Rodrigo llegó a la casa y encontró la puerta cerrada con una cerradura diferente, la que Esperanza me había ayudado a cambiar la tarde anterior, con un cerrajero que cobró 300 pesos y no hizo preguntas. Adentro no había nada de lo mío, solo sus cosas, exactamente donde las había dejado, sin tocar, porque yo no le robé nada ni le dañé nada. Solo recuperé lo que era mío. Y sobre la mesa de la cocina, un sobre blanco con su nombre escrito a mano, con la misma letra clara que el doctor Armenta, decía que era la más ordenada que había visto. Adentro del sobre había una carta del abogado, 2 páginas, con lenguaje legal, pero claro, informándole que la propietaria única del inmueble había decidido recuperar el uso exclusivo de la propiedad, que contaba con 30 días para retirar sus pertenencias, que cualquier intento de forzar la entrada sería considerado allanamiento. Esperanza me fue contando todo lo que pasó en esos días, poco a poco, por teléfono, con esa voz suya de quien relata las cosas sin exagerar ni minimizar. Rodrigo fue a hablar con Marco esa misma tarde que encontró la carta.
Los dos estuvieron reunidos más de 2 horas en la sala de Marco. Lorena me contó después que escuchó a Rodrigo decir que yo me había vuelto loca, que estaba siendo manipulada por Daniela, que todo era un malentendido que se podía resolver con una conversación tranquila. Lo de siempre. El mismo cuento de siempre. El mismo hombre con las mismas palabras en un escenario diferente, confiando en que el libreto que siempre había funcionado iba a seguir funcionando. Solo que esta vez yo no estaba ahí para escucharlo y quedarme callada. Rodrigo fue también a ver a mi mamá. Esperanza lo supo por una vecina del rumbo. Fue un miércoles por la tarde, con flores, con esa misma entrada amable que había usado siempre para abrir las puertas que yo necesitaba que estuvieran cerradas. Mi mamá lo recibió. No sé qué le dijo. No sé qué historia le contó esa vez, qué versión de mí construyó esa tarde en la sala de su casa. Pero sé que mi mamá tampoco me llamó. Eso dolió. Claro que dolió. Hay un tipo de dolor que no desaparece aunque uno entienda todo perfectamente. El de la propia madre. Ese no tiene explicación que lo cure del todo. Pero ya no me sorprendió. Esperanza me dijo: Patricia, se le veía en la cara que no esperaba eso. Claro que no lo esperaba. Él llevaba 4 años construyendo una imagen de mí que funcionaba exactamente porque yo nunca la contradecía. Una mujer sin trabajo, sin dinero, sin familia que la escuchara, sin madre que contestara el teléfono. Una mujer que dependía de él para tener techo, para tener nombre, para tener lugar en el mundo. Una mujer que iba a volver arrastrando los pies antes de que se acabara el mes porque no tenía a dónde ir. No contó con la escritura. No contó con Daniela. No contó con Esperanza. No contó con el abogado de la colonia americana y su planta de escritorio que de milagro seguía viva. Y sobre todo, no contó con que yo llevaba 3 semanas preparándome en silencio mientras él dormía a mi lado, creyendo que todo estaba bajo control. La primera llamada que me hizo fue esa misma tarde. No le contesté. La segunda fue a las 9 de la noche. Tampoco. La tercera llegó al día siguiente, temprano, y esta vez el mensaje de voz que dejó no tenía la voz de siempre. No tenía esa calma de hombre que nunca duda. Tenía otra voz. Una que yo nunca le había escuchado y que reconocí de inmediato como la de alguien que por primera vez en mucho tiempo no sabe qué viene después. Patricia, necesitamos hablar. Esto que estás haciendo no tiene sentido. Llámame. No lo llamé. Llamó a Marco. Marco me llamó a mí. Yo contesté. Mamá, ¿qué está pasando? Rodrigo dice que lo dejaste sin casa. Rodrigo vive en mi casa, Marco. En la casa que tu papá y yo compramos antes de que Rodrigo existiera en nuestra vida. Y ya no quiero que viva ahí. Pero mamá, Marco, él llamó a cada empresa donde yo intenté trabajar durante 4 años para decirles que yo era alcohólica. Inventó que yo fui borracha a tu trabajo. Convenció a mi mamá de que no me contestara el teléfono. Metió ideas en la cabeza de Renata. ¿Tú sabías todo eso? Silencio. Mamá, yo no sabía que... 4 años, Marco. 4 años de tu vida en que tú viviste junto a ese hombre y nunca me preguntaste cómo estaba yo. Nunca. Una sola vez. Colgué. Me temblaban las manos. No de miedo. De algo diferente, más difícil de nombrar. ¿Qué es lo que siente uno cuando finalmente dice en voz alta lo que llevaba años cargando solo? Daniela me puso una taza de té caliente sobre la mesa y se sentó frente a mí sin decir nada. Solo estuvo ahí. A veces la presencia es el único idioma que alcanza. Esos 12 días en Monterrey fueron los primeros en mucho tiempo en que yo dormí de corrido, sin escuchar la respiración de nadie, sin estar pendiente de si el silencio del cuarto era tranquilo o cargado, de si el movimiento de las sábanas significaba algo o no significaba nada. Solo yo y la oscuridad y el ventilador de techo en el cuarto de Daniela, que zumbaba bajito toda la noche como una canción de cuna que nadie había pedido, pero que uno agradece sin saber por qué. Daniela me llevó al médico el tercer día porque yo traía la presión alta y los pies hinchados de tanto estrés acumulado. La doctora me revisó con calma, me ajustó el medicamento, me dijo que tomara mucha agua y descansara, y al final me preguntó si estaba pasando por algo difícil.
Le dije que sí, pero que ya estaba saliendo. La doctora me miró un momento y sonrió. «Se le nota en los ojos, señora», dijo. «Eso no es cara de alguien que está entrando en un problema. Es cara de alguien que está saliendo de uno». Me quedé pensando en esas palabras mucho tiempo. En el camión de regreso, en la cama antes de dormir, mientras tomaba el café de la mañana frente a la ventana de Daniela, mirando una calle que no era la mía, pero que se sentía más segura que cualquier lugar que yo hubiera habitado en años. Rodrigo tardó 12 días en ir a buscarme a Monterrey. Llegó un sábado por la mañana, sin avisar, con la misma ropa de trabajo de siempre y una expresión que yo no le había visto nunca, descolocada, como la de alguien que ha llegado a un lugar que creía conocer y descubre que los muebles ya no están donde los dejó y que las reglas que él mismo estableció ya no aplican. Daniela abrió la puerta. Lo miró de arriba a abajo sin moverse del marco, sin invitarlo a pasar, con una calma que yo le reconocí como mía, como algo que ella había aprendido viéndome y que yo nunca le había enseñado con palabras. Y dijo: «Mi mamá ya sabe que estás aquí. Si quieres salir a hablar contigo, ella decide». Salí. Me senté en una silla en el corredor, con el sol de la mañana cayendo suave sobre el piso de cemento. Le dije que se sentara en la otra. Y lo miré. No con odio, no con resentimiento acumulado, aunque tenía razones para tenerlo. Con esa mirada tranquila que uno aprende cuando ya no tiene miedo, cuando ya no hay nada que perder porque ya lo perdió todo y lo recuperó de otra manera. «Patricia», dijo, «esto se puede arreglar. Vuelve a casa. Podemos hablar. Ya no es tu casa, Rodrigo. Llevas 30 días fuera. Estás en casa de tu hija como una mujer libre», le dije. «Eso es lo que soy». Se quedó callado. Lo vi buscar las palabras de siempre, esas palabras seguras y ordenadas que siempre tenía listas como herramientas bien guardadas, cada una en su lugar. Y vi que no las encontraba. Vi que el hombre que siempre sabía exactamente qué decir estaba mirando un escenario que no había calculado y que no sabía cómo resolver. Mientras lo miraba, pensé en todas las veces que yo había necesitado exactamente eso, que alguien me preguntara qué quería. 18 años de matrimonio en que él siempre llegaba primero, siempre sabía, siempre decidía, siempre tenía la respuesta antes de que yo terminara la pregunta. Y ahora, sentado frente a mí en ese corredor de Monterrey, con el sol de la mañana golpeándole la cara y sin ninguna puerta que cerrarme, Rodrigo Fuentes no sabía qué hacer conmigo. «¿Qué quieres?», dijo al fin. Y esas 2 palabras, tan simples, fueron las más honestas que le escuché decir en 18 años. Porque por primera vez no era él quien ponía las condiciones, era yo. Tardé un momento en responderle. No porque no lo supiera, sino porque quería que ese silencio también fuera mío, que lo sintiera, que entendiera lo que es esperar la respuesta de alguien que tiene el poder de dártela o no. «Quiero que salgas de mi casa», le dije, «con tus cosas, con orden, antes de que se acaben los 30 días que dice la carta del abogado. Después de eso, no quiero saber nada más». «¿Y los niños? ¿Vas a usar a los niños?». Sentí algo caliente subirme por el pecho. Respiré. 1 vez. 2. Los niños son mis nietos, Rodrigo. No son una ficha. Tú fuiste el que los usó de ficha, no yo. Yo solo quiero poder verlos sin que nadie me lo impida. Y eso ya no depende de ti. Se levantó. No dijo nada más. Caminó hacia la calle sin mirar atrás, con esa espalda derecha que yo había visto durante 18 años y que por primera vez no me producía nada. Ni miedo, ni tristeza, ni alivio todavía, solo la certeza de que era la última vez que yo lo veía desde abajo. Daniela salió al corredor y se paró junto a mí. Las 2 lo vimos alejarse por la calle hasta que dobló la esquina y desapareció. «¿Estás bien?», me preguntó. Tardé un momento en contestar, porque bien no era exactamente la palabra. Lo que yo sentía no era alivio todavía, ni alegría, ni esa victoria limpia que uno imagina cuando se da por terminado algo que duró demasiado. Era algo más parecido al cansancio profundo de quien ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo, y por fin lo pone en el suelo.
ese cansancio honesto que duele, pero que uno agradece porque es la señal de que ya terminó. Estoy entera, le dije. Y eso, en ese momento, era más que suficiente. Pero lo que yo no sabía todavía era que Rodrigo, ese hombre que siempre llegaba antes que yo, que siempre tenía una llamada lista y una historia preparada, que había aprendido a destruir en silencio durante 4 años, aún no había dicho su última palabra. Rodrigo no se fue solo porque quisiera. Se fue porque el abogado mandó una segunda carta. Se fue porque Esperanza le informó amablemente que había dado el número del abogado a 2 vecinos de la calle que habían presenciado cómo él intentó forzar la cerradura nueva el tercer día después de encontrar el sobre. Se fue porque Marco, en algún momento que yo no vi pero que Lorena me contó después, le dijo que ya era suficiente. No sé cuándo fue exactamente eso. No sé qué palabras usó mi hijo para decirle a Rodrigo que se fuera. No sé si fue una conversación larga o una corta. Pero Lorena me llamó un martes a las 3 de la tarde para decirme que Rodrigo había recogido sus cosas ese mismo día y que la casa estaba vacía. Llegué a Guadalajara el jueves siguiente, en el camión de las 7 de la mañana, con Daniela a mi lado y mi maleta que ya olía a casa de Daniela en Monterrey. Esperanza me estaba esperando en la banqueta de enfrente, con un café de olla en un vaso de unicel y una llave en la mano. Me dio la llave. La tomé. La sostuve un momento. Era la llave de mi casa, la misma que yo tenía desde hacía 18 años, pero con un peso diferente ahora. Como si el metal hubiera cambiado de naturaleza mientras yo no lo veía. Abrí la puerta. Entré. Olía a encierro y a algo que no supe nombrar de inmediato. Polvo, quizás, o ausencia, o el residuo de alguien que ya no estaba. Las cosas de Rodrigo habían desaparecido. Su ropa del closet, sus zapatos junto a la entrada, su caja de herramientas que siempre guardaba debajo de la escalera. Solo quedaban los muebles, la cocina con sus trastes y el florero de vidrio verde en la repisa. Vacío, limpio. Daniela abrió todas las ventanas. La luz de noviembre entró de golpe, y yo me quedé parada en medio de la sala mirando cómo el polvo bailaba en los rayos de sol como si festejara algo. Ese primer día no hicimos nada más que limpiar y airear. Fregamos el piso, lavamos las cortinas, cambiamos las sábanas de mi cama. Daniela puso música en su teléfono. Una cosa norteña que a mí no me gusta del todo, pero que ese día sonó perfecta. Cantó mientras trapeaba. Yo sonreí desde la cocina sin decirle nada. Dormí en mi cama esa noche, en el centro, no en la orilla, con las 2 almohadas, con la ventana entreabierta y el olor a tierra mojada entrando desde el patio. Y dormí. Rodrigo se fue a vivir a una vecindad de la colonia Oblatos, según me contó Esperanza unas semanas después. Un cuarto pequeño, sin cocina propia, con baño compartido. Esperanza lo sabía porque su sobrina vivía en esa calle y lo había visto llegar con sus bolsas. Dijo que se le veía disminuido, que ya no cargaba esa manera de pararse que él siempre tenía, esa de hombre que sabe que le sobra espacio. Yo no sentí alegría cuando me enteré de eso. Sentí algo más parecido a la lástima. No la lástima que lo excusa, ni la que lo perdona. Solo la que reconoce que un hombre que necesita controlar a una mujer para sentirse alguien es, en el fondo, un hombre muy pequeño. Y yo ya no tenía tiempo para hombres pequeños. Marco tardó 3 semanas en llamarme. Cuando lo hizo, su voz sonó diferente, más quieta, más del muchacho que calentaba los frijoles y menos del hombre que no levantaba la vista del teléfono. «Mamá», Lorena me mostró algo. No le pregunté qué. Esperé. Me mostró un registro de llamadas, del teléfono de la casa, de hace 2 años. Rodrigo hizo 14 llamadas a distintas empresas en un mismo mes. Lorena lo encontró porque revisó una factura vieja. Silencio. «¿Por qué no me lo dijiste, mamá?» Lo pensé un momento. «Te lo dije, Marco, muchas veces, de distintas maneras. Tú decidiste no escuchar. No lo dije con rabia. Lo dije como una verdad que los dos necesitábamos nombrar. Tienes razón», dijo. Y esas 2 palabras de mi hijo me costaron más escucharlas que todo lo demás, porque significaban que él también lo sabía ahora.
y que el camino de vuelta, si lo había, iba a ser largo y con pasos pequeños. Marco vino a visitarme el segundo domingo de diciembre. Llegó solo, sin los niños. Se sentó en la sala y estuvimos hablando casi 2 horas, de cosas que nunca habíamos hablado, de su papá Aurelio, de cómo fue crecer sin él, de cómo Rodrigo entró en ese espacio vacío, y Marco, sin darse cuenta, lo dejó llenar todo. Lloró. Yo también lloré un poco. No de tristeza exactamente, de alivio. De esas lágrimas que salen cuando uno finalmente le pone nombre a algo que cargó sin nombre durante demasiado tiempo. Antes de irse me preguntó si podía traer a los niños el siguiente domingo. Le dije que sí, que los esperaba para comer, y cuando ya estaba en la puerta, se detuvo sin darse la vuelta y me dijo algo que yo no estaba esperando. «Mamá, siento mucho no haber preguntado». No le respondí de inmediato. Porque esa disculpa era chica para todo lo que había pasado, y los dos lo sabíamos. Pero también era el principio de algo, y uno no rechaza los principios cuando los necesita. «Lo sé, hijo», le dije, «ya lo sé». A finales de noviembre hice algo que 4 años atrás me había parecido imposible. Actualicé mi currículum. No era el mismo que imprimí en hoja blanca y llevé a esa entrevista en febrero. Este era diferente. No porque hubiera cambiado mis datos, sino porque esta vez lo escribí sabiendo que nadie iba a llamar antes que yo, que ninguna voz conocida iba a llegar primero a decirle a alguien que yo tenía un problema, que las puertas que tocara iban a abrirse o cerrarse por mis propios méritos, y no por las palabras de un hombre que dormía a mi lado. Me acordé de una señora, doña Carmen, que había sido paciente del doctor Armenta durante años y que siempre me saludaba por mi nombre con mucho cariño. Ella tenía una farmacia en la colonia Chapalita. La busqué. Le expliqué que buscaba trabajo, que tenía experiencia en atención a pacientes, en archivo médico, en caja. Me contrató ese mismo día, medio tiempo, de lunes a viernes por las mañanas. No era el sueldo de mis años mejores, pero era mío, completamente mío. Y cada viernes que me depositaban, yo ponía una parte en la cuenta del banco y la otra en el mercado, y en mis medicamentos y en la crema de manos que olía a durazno que había decidido que merecía comprarme cada mes. Era poco, era suficiente, era mío. Las semanas que siguieron fueron raras de una manera que no esperaba. No difíciles, raras. Como aprender a caminar después de mucho tiempo cargando algo que ya no estás cargando. Uno tiene que acostumbrarse de nuevo al propio peso. Empecé a dormir más de lo que había dormido en años. A comer a mis horas. A salir a caminar por las mañanas sin pedirle permiso a nadie ni dejarle dicho a nadie a qué hora volvía. A comprarme una crema de manos en la farmacia solo porque me gustó el olor. A regar las macetas del patio que yo había descuidado durante el último año de matrimonio. Daniela se quedó conmigo 2 semanas más antes de volver a Monterrey. Esas 2 semanas las aprovechamos para cosas que no habíamos hecho en mucho tiempo. Ir al mercado juntas, cocinar algo que tardara horas, ver una película mala en la televisión y reírnos de lo mala que era. Una tarde fuimos a la peluquería y me corté el cabello como yo quise, no como Rodrigo prefería verlo. Corto, de lado, con unas canas que ya no me molestaron disimular. La peluquera me preguntó si estaba celebrando algo. Le dije que sí, aunque no supe explicarle exactamente qué. La situación con mi mamá tardó más. Siempre supe que iba a tardar. Ella tiene 81 años y toda su vida ha creído que los problemas del matrimonio se resuelven adentro, en silencio, con paciencia. Que una mujer que sale de su casa es una mujer que fracasó. Eso no es culpa de ella. Es lo que le enseñaron. Es lo que le enseñaron a todas nosotras. Un martes de diciembre fui a su casa. No la llamé antes. Solo llegué, toqué el timbre y esperé. Mi hermana Graciela me abrió la puerta y se hizo a un lado. Mi mamá estaba en su silla de siempre, junto a la ventana, con su rosario en las manos. Me miró entrar. No dijo nada. Yo me senté frente a ella en el banco de madera de siempre. «Mamá», le dije, «no vengo a pelear. Solo vengo a que me veas». Ella me miró un momento largo. «¿Estás bien?», me preguntó en voz muy baja. «Estoy en mi casa», le dije.
sola, pero en mi casa. No dijo más. Yo tampoco. Nos quedamos un rato en silencio, ella con su rosario y yo con las manos en las rodillas, en esa sala que olía a lavanda y a pan viejo, igual que cuando yo era chica. Cuando me levanté para irme, mi mamá me tomó la mano un momento. No la soltó hasta que yo di el primer paso hacia la puerta. Fue poco, fue muy poco, pero fue algo. Ese sábado me levanté temprano. Fui al mercado, compré pollo, chiles, epazote, jitomates, tortillas recién hechas. Cociné mole desde las 10 de la mañana. Puse la mesa con el mantel bordado que guardaba en el cajón del comedor desde que Aurelio y yo nos casamos. Saqué el florero de vidrio verde de la repisa y le puse 3 cempasúchiles que había comprado en la florería de la esquina. Cuando sonó el timbre a la 1 de la tarde y escuché las voces de los niños del otro lado de la puerta, me limpié las manos en el mandil y fui a abrir. Sofía entró corriendo y se me tiró encima antes de que yo terminara de abrir la puerta. Emilio me mostró un diente que se le había caído esa semana. Renata entró despacio, como siempre, con esos ojos serios, pero entonces se detuvo frente a mí. Me miró y me preguntó: «Abuela, ¿tú vives aquí?» «Sí, mi amor», le dije. «Aquí vivo. Esta es mi casa». Ella asintió, seria. Luego me tomó la mano y me dijo: «Está bonita». Entramos todos. Lorena me trajo un pastel de 3 leches que había comprado en la panadería. Marco se quedó parado en la entrada un momento, mirando la sala, y luego me miró a mí. «Huele igual que antes», dijo. «Es el mole», le dije, y lo dejé pasar. Nos sentamos a comer. Los niños hablaron de la escuela, de sus amigos, de un perro que querían adoptar. Lorena me contó algo gracioso que le había pasado en el trabajo. Marco sirvió el agua sin que nadie le pidiera. Y yo estuve ahí, en mi silla, en mi mesa, en mi cocina, con el olor del mole llenando cada rincón de la casa que Aurelio y yo habíamos pagado juntos y que yo había defendido sola, entera, en mi lugar. Esa tarde, cuando todos se fueron y me quedé sola lavando los platos con el radio puesto y la tarde cayendo por la ventana, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Canté, bajito, sin que nadie me escuchara. Una canción vieja que mi mamá me enseñó de niña y que yo no recordaba haber cantado en años. Y en ese momento supe, con la misma certeza quieta con que supe en el baño de la casa de Marco, que ya era suficiente, que algo en mí había vuelto. No todo, no de golpe, pero algo. Y eso bastaba para seguir. Han pasado poco más de 14 meses desde ese martes de febrero, en que estuve sentada en una banqueta con el currículum arrugado en la mano y la pantalla del celular mostrándome ese mensaje de siempre. 14 meses. En la vida de una persona mayor, eso es mucho y es poco al mismo tiempo. Es suficiente para que algunas heridas cicatricen y otras sigan abiertas, pero ya sin infectar. Es suficiente para que uno aprenda a reconocer cuáles son cuáles. Hoy me levanto a las 6:15. Preparo café. Riego las macetas del patio antes de que el sol caliente demasiado. Me tomo el medicamento de la presión con el primer vaso de agua del día, que es lo que me dijo la doctora, y me siento un momento en la silla del rincón antes de hacer cualquier otra cosa. Solo un momento. Sin teléfono, sin radio, sin nada. Es el momento más pequeño del día y se ha vuelto el más importante. Los lunes, miércoles y viernes, camino al trabajo. 20 minutos de la casa a la farmacia de Doña Carmen, por la misma calle de siempre, con los mismos árboles y los mismos perros asomados en las bardas de las casas. Doña Carmen me recibió el año pasado, con los brazos abiertos, y todavía no me ha fallado. Me paga a tiempo, me llama por mi nombre, y cuando hay un día muy pesado me dice: «Patricia, siéntate un momento, que yo atiendo». Pequeñas cosas. Las pequeñas cosas son las que sostienen la vida cuando las grandes se caen. De Rodrigo supe pocas cosas más. Supe que intentó hablar con 2 o 3 personas del barrio para contar su versión. Que nadie le prestó mucha atención, porque las historias que se sostienen solas no necesitan que alguien las vaya a contar casa por casa. Supe que sigue en el cuarto de la colonia Oblatos, que trabaja en lo que puede, que envejece como todos.
No pienso en él con rabia, tampoco con lástima ya. Pienso en él como se piensa en una tormenta que pasó. Uno recuerda el daño, recuerda el ruido, pero ya no siente el frío. Marco y yo seguimos reconstruyendo. Es un proceso que no tiene prisa y que yo aprendí a no apresurar. Hay semanas en que hablamos todos los días. Hay semanas en que no hablamos y los dos entendemos que el silencio no es distancia, sino respeto. Lorena ha sido más valiente de lo que yo esperaba. Sin ella, muchas cosas habrían tardado el doble. Los niños vienen a comer los domingos cuando se puede. Renata ya cumplió 8 años y tiene esa manera de mirar las cosas que me recuerda a Daniela de chica, seria, atenta, con más mundo adentro de lo que cabe en su cara. Emilio perdió otros 2 dientes y cada vez que llega me enseña el hueco nuevo con un orgullo que me da risa. Sofía ya no me suelta el cuello cuando llega. Ahora llega corriendo, me abraza y luego sale corriendo a ver si hay algo de comer en la cocina. Eso me parece bien. Que los niños busquen la cocina de su abuela. Que sepan que ahí siempre hay algo. Mi mamá y yo nos vemos los martes. Eso empezó despacio. Primero fue una visita cada 15 días, luego cada semana. Ahora es los martes, a las 4 de la tarde, con café y pan dulce que yo le llevo de la panadería de la colonia. Mi mamá tiene 82 años y camina con bastón desde el año pasado, pero su cabeza está entera y su manera de hablar sigue siendo la misma de siempre, directa, sin rodeos, con esa honestidad que a veces duele y que yo tardé toda una vida en entender que era su manera de querer. Un martes de hace unas semanas, mientras tomábamos el café, me preguntó algo que yo no esperaba. ¿Tú lo perdonaste? Yo tomé un sorbo antes de contestar. No sé si eso es lo que hice, le dije. Lo que sé es que ya no me pesa, y eso, para mí, es suficiente. Mi mamá asintió. Siguió con su pan dulce. Y luego dijo, en voz muy baja, casi para ella misma: debí haberte contestado el teléfono. No le dije que sí ni que no. Le puse la mano encima de la suya, igual que ella hizo conmigo ese diciembre en que fui a buscarla. Y nos quedamos calladas un rato, con el café caliente y la tarde entrando por la ventana, y con todo lo que no había que decir con palabras porque ya lo habían dicho las manos. El mes pasado cumplí 62 años. Daniela vino desde Monterrey. Marco llegó con Lorena y los niños. Esperanza cruzó la calle con un guiso de calabazas que nadie le pidió y que estuvo delicioso. Mi hermana Graciela vino también y hasta se quedó más tiempo del que yo esperaba. Nadie organizó nada grande, nadie lo necesitó. Comimos en la mesa del comedor con las sillas un poco amontonadas porque no alcanzaban para todos. Los niños tuvieron que comer sentados en el patio en un mantel en el piso, que a ellos les pareció una aventura. Mi mamá no pudo venir porque el martes anterior había estado con catarro, pero me llamó a las 12 del día, puntual, y me cantó Las Mañanitas con su voz delgada de 82 años. Esa llamada me duró más en el pecho que cualquier regalo. Por la tarde, cuando ya todos se habían ido y yo lavaba los platos sola en la cocina, me di cuenta de algo. En todos esos años de matrimonio con Rodrigo, no recordaba un solo cumpleaños así. No recordaba haber sentido esa cosa sencilla y entera, que es estar rodeada de personas que llegaron porque querían, no porque alguien las obligó o las convenció o las manipuló para que estuvieran. Libertad. Eso era lo que sentía. Una libertad que cabe en una mesa de comedor con sillas amontonadas y niños comiendo en el patio. A veces pienso en la Patricia de ese martes de febrero, la de la silla de plástico blanco, la de los zapatos limpios con la suela despegada, la que marcó el número de su mamá y contó los timbres, 4, 5, 6, la que pensó, sentada en esa banqueta con el sol de las 2 de la tarde golpeándole la cara, que quizás lo más fácil era rendirse. Y lo que siento cuando pienso en ella no es vergüenza. Es un cariño muy hondo, como el que uno siente por alguien que estuvo en un momento muy oscuro y encontró, sin saber muy bien cómo, la manera de seguir. Porque eso es lo que hice. No fui valiente de golpe. No desperté un día con la decisión tomada. Fui valiente de a poco, como se aprende todo lo que vale la pena,
despacio, con tropiezos, con miedo, con una cajita de metal y un papel doblado en 4 partes, y la voz de mi hija diciéndome, «Ya llegué, mamá». Eso aprendí, que la dignidad no se recupera de un día para otro, pero se recupera, que los límites no se ponen gritando, se ponen con documentos, con silencios, con una cerradura nueva y un sobre blanco sobre la mesa de la cocina. Que uno puede tener 61 años, las rodillas cansadas, la presión alta y el teléfono viejo, y aún así tener más poder del que cree. Y que hay personas en el mundo, como Consuelo la señora del delantal de cuadros azules, como Esperanza con sus vasos de agua de Jamaica, como Lorena hablando bajito por teléfono en la oscuridad, como Daniela bajando de un camión a las 6 de la mañana con su mochila y sus tenis gastados, que no preguntan, que solo llegan, que solo abren la puerta. Si usted está escuchando esto y reconoce algo de lo que yo viví, quiero decirle algo. No le voy a decir que es fácil. No le voy a decir que en 2 semanas su vida cambia. Le voy a decir lo que es cierto. Que usted tiene más adentro de lo que cree. Que el cansancio que siente no es debilidad. Es la prueba de todo lo que ha cargado. Y que lo que cargó no fue en vano, aunque a veces parezca que sí. Si esta historia le llegó al corazón, hágame un favor. Deje un comentario aquí abajo. Una sola palabra, la que sea, para que yo sepa que no estoy contando esto sola. Para que usted sepa que tampoco está solo o sola. Y si conoce a alguien que necesite escuchar esto, a una amiga, a una vecina, a una hermana, a cualquier persona que esté pasando por algo parecido y no sepa cómo salir, comparta este video con ella. Porque a veces, lo único que necesitamos para empezar a movernos es saber que alguien más lo hizo primero, que alguien más estuvo en esa banqueta y decidió no quedarse ahí. Suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho. Hay muchas historias más esperando. Historias de personas como usted y como yo, que vivieron cosas que duelen pero que también enseñan, y que encontraron la manera de seguir con la frente en alto. Yo sigo aquí, en mi silla, en mi cocina, con mi café de las 6:15 de la mañana y mis macetas regadas y mis nietos que llegan los domingos a buscar qué hay de comer. Y eso, después de todo, es mucho. Es más de lo que yo tenía hace 14 meses en esa banqueta. Es todo.